Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente acá reunidos en el acostumbrado podcast sobre conversando con Rafael sobre créditos. Esta vez tengo el agrado y la participación de un ingeniero. Él es José Luis Cornejo Saravia, amigo también, y con quien estamos trabajando arduamente en difundir el fideicomiso de obras públicas. José Luis, te agradezco tu asistencia en este podcast y quiero que te sientas tranquilo y relajado porque vamos a compartir información con nuestros oyentes de una forma directo a la vena, como es el estilo del podcast de Rafael. Gracias, Rafael. Estoy acá para compartir lo que consideres conveniente referente a lo que es fideicomisos, que es actualmente una de las importantes herramientas financieras para las obras públicas. José Luis, a ver, sé de tu trayectoria. José Luis Cornejo es dueño y gerente general de Megaflex, una de las principales supervisoras que trabajan actualmente en el mercado de fideicomisos con más de 15 años, estructurando fideicomisos, más de 2.000 millones también en obras supervisadas. Dime, la primera diferencia que quisiera que quede bien claro para nuestros amigos es, ¿cuál es la particularidad entre el supervisor del fideicomiso y el supervisor de obra? Son dos actores totalmente distintos, ¿no? Para que nuestros amigos la tengan clara. A veces confunden que el supervisor del fideicomiso es el mismo del supervisor de obra y tú y yo no sabemos que no es así, pero me gustaría que tú, que los oyentes lo tengan muy claro. A ver, el supervisor de obra residente es el supervisor técnico que respaldado por la entidad y que se encarga de verificar que el expediente técnico de cualquier obra pública se cumpla en lo ejecutado en la obra, ¿no? En referencia al supervisor de fideicomiso, nosotros somos supervisores que nos encargamos más que todo de controlar el flujo de los adelantos, en este caso, de dinero, que son el adelanto directo y el adelanto materiales, a fin de que la obra fluya y logre los objetivos de cada expediente técnico, ¿no? La culminación del mismo. O sea, a ver, esto significa que el supervisor del fideicomiso solo está involucrado en el fideicomiso, ¿ok? No tiene nada que ver con las labores generales que hace un supervisor de obra, a pesar de que el fideicomiso, yo siempre uso esta metáfora, el contrato de fideicomiso es hijo del contrato de obra, porque nace como consecuencia de un contrato de obra, ¿ok? Así es. ¿No? Así es correcto. Nosotros, en la parte técnica, sí tomamos en consideración lo que indica el supervisor técnico en lo que es el avance, ¿no? Porque para poder evaluar nosotros un rendimiento, digamos, del dinero, es importante que nos faciliten información, la parte técnica, para ver, digamos, la productividad de la obra, ¿no? Con el dinero que se va desembolsando. ¿Cuál es el trajín, José Luis, con el cual te enfrentas en el ejercicio de esta supervisión de un fideicomiso? Me refiero, hemos cambiado de chip, ¿no? Yo siempre digo de que hemos pasado de un sistema en donde las entidades públicas, el Estado, por el adelanto que entregaba, ese 30%, recibía una garantía llamada fianza o póliza de caución, y hoy día existe la alternativa de el fideicomiso, en donde no va a recibir ya esa fianza, esa póliza de caución, pero como consecuencia de este contrato va a tener la seguridad la entidad pública de que ese 30%, esos flujos, ese dinero van a estar bien custodiados, ¿no? Es más, son entregados a una entidad llamada fiduciaria, que es un supervisor, que es una entidad supervisada por la SBS, y además va a estar apoyado en el supervisor del fideicomiso, que es justamente las empresas que tú representas. ¿Cuál es el principal trajín que ustedes tienen a lo que se enfrentan? Porque están supervisando dinero, ¿no? Es correcto, Rafael, y como tú has dicho, si bien es cierto, antes se manejaban las cartas fianzas, ¿no? Ahora las entidades financieras, banca y seguros se han convertido actualmente un poco, digamos, reacias
dado que ahorita la coyuntura, la coyuntura, ¿no? Dado que ahorita la coyuntura política, económica, financiera del país no es la adecuada, entonces hay muchos riesgos de por medio. Es que estas cartas fianzas se están convirtiendo pues en algo en la cual solicitan demasiado garantía líquida, lo cual le quitaría liquidez a la obra. Por lo tanto, en este momento, la mejor alternativa es un fideicomiso en la cual no te quita garantía líquida, pero también es una herramienta que, si bien es cierto, nosotros, la entidad financiera recibe el dinero del fideicomiso, tienes que ver también de alguna forma de que este dinero se vaya a la obra, pero también hacer que la entidad realice las amortizaciones adecuadas, ¿no? Y que el contratista esté conforme y dé la conformidad para que lo que está recibiendo se amortice dentro de las amortizaciones de la obra hasta que se acabe. Nos ha tocado en el ejercicio de los fideicomisos, y yo siempre digo, acá las cosas tienen que hablarse como son. A veces nos ha tocado sentarnos en una mesa con José Luis, él del lado del supervisor y yo del lado del cliente, y hemos discrepado algunas veces, otras veces hemos coincidido. Yo esto lo interpreto como parte del ejercicio de nuestras profesiones, pero un tema que me queda claro es, la labor del supervisor de fideicomiso no solo es financiera, no solo es custodiar el dinero, sino también técnica, ¿no? O sea, tú tienes que ir viendo cómo va la obra y que se vaya cumpliendo el cronograma de ejecución de obra, ¿no? Es correcto lo que indicas, Rafael. Digamos, esta herramienta financiera del fideicomiso, si bien es cierto, es un reemplazo a una carta fianza, ¿no? En las cartas fianzas tú vas amortizando y te vas renovando tu carta fianza. En este caso, el fideicomiso debería actuar de la misma forma, simplemente que es el supervisor el que tiene que encargarse de hacer que se ejecuten los desembolsos y coordinar con la entidad, porque yo no soy un supervisor residente de obra, sino coordino con la entidad y solamente informo las amortizaciones que se han acordado con el contratista que ha recibido el dinero, a fin de que se ejecuten de esa forma y no quede el Estado con una deuda financiera, ¿no? Ante la entidad. Con una descobertura. Con una descobertura, ¿no? Sí. Ahora, José desequilibrio Luis, financiero. Me consta que no eres un supervisor de escritorio, me consta que tú vas a las obras, porque bien podrías recibir el avance de obra mensual, comparar el programado y el ejecutado y quedarte tranquilo, pero tú eres de los que quieres ir y ver con tus ojos cómo va la obra. Coméntanos un poco de eso. Sí, es correcto. Lo que sucede es que a veces el supervisor residente de obra me puede valorizar, digamos, partidas en las cuales yo he entregado dinero y realmente no está ejecutado. Y me han tocado ese tipo de supervisores residentes de obra en las cuales, cuando yo he desembolsado dinero, y es por eso que me gusta ir a las obras, y observo que realmente no se han ejecutado las partidas, sin embargo ya están valorizadas, ¿no? Entonces eso me ha generado pues desconfianza. Bueno, son, ¿no? Los años, son ¿no? los años, son los la desconfianza. Y también cuando yo llego, a veces me piden el contratista dinero para pagar su planilla, y cuando llego ya el obrero me dice que no le han pagado, ¿no? Entonces todos esos tips o factores son factores que a un supervisor financiero lo hacen que tiene que ir a la obra, ¿no? Y son los años de trabajo, exactamente. En otras palabras, nuevamente, hablando coloquialmente, o sea, el diablo se conoce en los detalles, ¿no? Hay que estar ahí. Los factores externos también, ¿no? No sabe, por ejemplo, a ver, en diciembre o enero estás en la selva o en la sierra y me vas a pedir, por ejemplo, una determinada cantidad de dinero, cuando sabes que en esos meses de diciembre, enero, febrero o hasta marzo incluso, los proyectos o las obras civiles van a ritmo lento o incluso se paralizan. Por el tema climatológico, ¿no? Los factores climáticos, exacto. Climáticos, claro. Entonces, esos son los factores que a mí me hacen ir a la obra, ¿no? Me hacen ir y visitar la obra y coordinar. Ok, mira, muy interesante lo que digas. Vamos a ir a la primera pausa, José Luis, porque recién estamos entrando al tema. Hay mucha casuística acá que te quiero consultar. José Luis, vayamos entrando digamos, al detalle del fideicomiso de obras públicas. Primero, tú y yo sabemos, y eso también nuestros oyentes tienen que conocerlo, el fideicomiso no ha sido ajeno en las obras públicas. Siempre hace 25 años se utiliza el fideicomiso, pero como una garantía privada del banco o aseguradora
que daba las 3 fianzas. Ah, es correcto. ¿No? Así Y obviamente decía, como yo te estoy dando las 3 fianzas, mi garantía es un fideicomiso del 100% de los flujos, y tú has participado como supervisor de ese fideicomiso. Entonces, primera, y una pregunta a la vena, ¿no? Más allá de las coincidencias o discrepancias que podamos tener, ese fideicomiso del 100% de los flujos, que es un fideicomiso privado, frente al fideicomiso de la ley, que solo es un fideicomiso del 30%, ¿ok? ¿Cuál fortalezas y debilidades de ambos? Bueno, en el fideicomiso privado, en este caso del 100%. Privado en una obra pública. Claro, de una obra pública, ¿no? El que se manejaba cartas fianzas, las 3, pero le indicaban y le ponían como requisito al contratista que tenía que manejarse por fideicomisos para proteger sus cartas fianzas. Para mí, ese tipo de fideicomisos era un poco más manejable y se lograban los objetivos debido a que controlabas el 100% del dinero. No tenías... Es decir, los adelantos y las valorizaciones. Y por eso que el contratista andaba así, amarrado de mano, ¿no? Bueno, era una lectura... De alguna forma andaba amarrado, pero yo también te puedo decir que logré, de los 20 fideicomisos que manejé, los 20 los terminé, los 20 devolví cartas fianzas y los 20 recepcionaron obra. Buenísimo. O sea, fue un éxito, ¿no? En referencia a este fideicomiso de adelanto, actualmente de adelanto directo... El fideicomiso de la ley, así como le llaman, o de adelanto directo de adelanto de materiales actual, es un fideicomiso que se maneja con el 50%, digamos, de los adelantos que se manejaban con la ley anterior. Ah, claro, antes era el 60%. Antes manejabas al 60%, ¿no? Y tenías que amortizar un 60%, ¿no? Para tú terminar la obra. Actualmente tienes un 30% nada más, lo cual significa que prácticamente se ha reducido un 50% del flujo, que tú lo trabajabas antes, por decirte, si era un anual a 12 meses, tenías 60% para tú agregarlo en 12 meses. Ahora tienes un 30% que prácticamente te reduce a un 50% de la obra. Ahora sí es un adelanto, ¿no? O sea, porque cuando antes te daban el 60%, prácticamente te estaban financiando la obra, ¿no? Ahora sí un 30% es una... Pero bueno, te corté. ¿Cómo lo ves este adelanto del 30%, solo por el 30%, y en el cual el contratista maneja desde el día 1 libremente sus valorizaciones, donde obviamente le van a descontar las amortizaciones de los adelantos, y además si se ha acogido al decreto de urgencia 063, le van a retener de sus valorizaciones un 10% en la primera mitad. Pero ¿cómo lo ves? O sea, a mí me parece realmente... claro, yo lo miro siempre del lado del contratista, tú sabes mi posición, me parece un fideicomiso más ágil, más rápido, ese 30% se gasta en 6 meses, lo que fuese en promedio. Lo bueno de esta herramienta del fideicomiso es que no le quita liquidez a la obra, como una carta fianza, ¿no? En una carta fianza tú tienes que dejar una garantía para el emisor. Una garantía líquida, ¿no? Que te exige, que normalmente es el 10 o el 20%. Entonces, ya desde ese punto el contratista se está quedando sin liquidez desde que empieza una operación. En cambio, en un fideicomiso de estos de obras o fideicomiso de la ley, que le denominas, no, te entregan el 100% del 30%, que es el 10% del adelanto directo, y el 20% del adelanto de materiales. Algo que ve el contratista y tiene la liquidez para poder empezar, porque lo que necesita el contratista es darle inyección, ¿no? Darle inyección de forma ordenada, de forma, digamos, manejada, y que el dinero realmente le sirva para poder iniciar sus 2, 3, 4 primeros meses, ¿no? Disculpa que te corte, tú siempre dices algo en las reuniones: ojo, contratista, esto es para iniciar tu obra, no vas a pretender concluir la obra con este 30%. Con 30%, es correcto, ¿no? Porque un 30% solamente te sirve como inicio, ¿no? O un 20% de materiales igual, ¿no? El 10% en directo, el 10% menos de lo que recibías antes, es el 50% menos, pero para eso tienes tus valorizaciones. Entonces, si bien es cierto, el Estado te está dando un 30%, te está inyectando fondos, o sea, el contratista tiene que producir con sus valorizaciones, ¿no? Es la idea. A mí siempre cuando converso con los contratistas les digo, ojo, tú tienes que tener, por un lado, el adelanto, ya sea con fianzas o con fideicomiso. Por otro lado,
tienes que ejecutar bien para que tus valorizaciones te den ese flujo que necesites, pero también tienes que tener tu propio capital de trabajo o tus buenos proveedores o subcontratistas que te den crédito, porque sin eso no le vas a poder, ¿no? Es correcto. O sea, con un 30% no podemos decir que vas a poder terminar tu obra. O bien te conviertes en un buen ejecutor y generando productividad con tus valorizaciones, para que no entres en una rueda. El otro plan es tener proveedores que tengan pues 2 o 3 meses de digamos una carta de crédito. De espacio, ¿no? para que tú puedas, claro, ¿no? Definitivamente, ¿no? Claro. Ahora, José Luis, tú y yo sabemos de que el fideicomiso de la ley existen tipos de contrato, ¿ok? Y equivocadamente el mercado cree que el fideicomiso es un Word de 50 páginas. No, esa es una plantilla de contrato en donde obviamente están al 80-90% están ya determinadas cláusulas específicas, ¿no? Pero el kit del fideicomiso es la ejecución diaria de ese fideicomiso, ¿no? Sobre todo saber cómo se va a usar y se va a pedir y se va a rendir cuentas de ese 30% que está en fideicomiso. Y tú y yo sabemos que la ley de contratación dice muy poco. Primero, del adelanto directo no dice absolutamente nada. Y del adelanto de materiales solo dice que se entregará conforme al calendario de adquisición de materiales y en coherencia con el cronograma de ejecución de obra. ¿Cómo es que tú como supervisor, que tú tienes que visar mes a mes esos adelantos que te piden y luego al mes siguiente validar la rendición de cuentas, cómo crees tú que se debe ir entregando esos dos adelantos? Bueno, inicialmente es de acuerdo a la obra y de acuerdo también las fechas que empieza, ¿no? Hay factores climáticos o de inicio de obra, ¿no? El factor voy a ser un poco más claro. También el tipo de obra. Tú ¿no? entenderás que el contratista quiere siempre lo más. Así es. O sea, el contratista va a querer que tú le des el mayor adelanto el día 1, el día 30, porque obviamente tiene una serie de obligaciones. Y entonces, si tú solo ves el cronograma de ejecución de obra y ves el calendario de adquisición, tienes una parte de la película. Así es. ¿No? Entonces, nos cuesta a ti y a mí a veces hacerle entender al contratista de que no es saludable para la obra entregarle sumas que no tengan coherencia con estos dos cuadros. Con el cronograma de avance de obra, ¿no? Sobre todo el cronograma valorizado de obra. El contratista tiene que ser, digamos, y lo sabe, que tiene que recibir dinero en base a su producción, ¿no? Como, no solamente en obras, en todos lados. O sea, uno recibe dinero en base a lo que voy a producir. No podemos nosotros poner en nuestra producción 500 y estar pidiendo pues unos 500 o 600 de repente, ¿no? Entonces, todo tiene que ir acorde, porque definitivamente no solamente es el recibir dinero, sino también deberíamos incluirle a nuestros contratos de fideicomiso de adelantos que nos hagan llegar el cuadro de amortizaciones, para que la entidad también se sienta tranquila. ¿En qué fecha de valorización voy a amortizar? Oye, ese es un buen tip. Todo lo que nosotros le estamos entregando como dinero. Claro, porque... que nunca lo hemos tocado. Claro. Ahora, en el entendido de que el contrato de fideicomiso es hijo del contrato de obra, en el contrato de obra sí está el cronograma de ejecución de obra, exacto. Y en donde se ve el proyectado de valorización mensual, ¿no? Sí, pero lo que tú me estás diciendo es que esto debería estar también en el fideicomiso. Claro, debería estar. Sí. Debería estar interesante aporte, ¿no? O sea, ahora, dime... ¿Por qué te digo esto? Porque mañana más tarde, en el caso que no, felizmente hasta ahora en los proyectos que estoy viendo, todos se están manejando, o sea, lo estoy tratando de manejar de tal forma de que el contratista y la entidad vayan de la mano. Pero en el peor de los casos, cuando una obra no llega, yo ya entregué los desembolsos. ¿Y qué pasa si la entidad dice, ok, hasta acá, hoy se resolvió contrato a mitad de obra, pero yo ya entregué los adelantos, ya liquidé, pero no amortizado? Entonces, ¿qué va a hacer la entidad? La entidad le va a decir a la entidad financiera, devuélveme mi plata. Y la entidad financiera va a decir, ¿pero qué plata? Si yo le entregué al contratista. Así es. Interesante. Mira, es un tema por discutir, ¿no? Esta casuística es un caso especial. Sí, es muy importante. Ok, nos vamos a la segunda interrupción, José Luis. El tiempo pasa rapidísimo y seguimos con los temas.
José Luis, decíamos que el fideicomiso pues no es un Word de 50 páginas, es más allá de eso, es el acompañamiento que se hace durante el día a día en la operación, hay que revisar bien los cronogramas, hay que validar que la obra se esté ejecutando. Cuéntame, ¿cómo aconsejarías tú, ¿no?, que un contratista que tiene hoy la opción de poder solicitar el fideicomiso, ¿crees tú realmente, desde el punto de vista del supervisor, que es una herramienta segura, confiable, que si la utilizo bien, caramba, voy a ejecutar mi obra? Claro, Rafael, para mí el fideicomiso prácticamente es una herramienta financiera que le da las facilidades al contratista para poder iniciar y hasta llegar a la mitad de la obra, por lo menos con ese 30%, ¿no? Ya que nos han reducido del 60 a 30, por lo menos tiene un 50% de lo que antes le daban. Y si ese tema financiero, ese dinero, está bien utilizado, adecuadamente utilizado, va a poder lograr el éxito, basado siempre en la parte técnica y financiera de productividad que tenga. Ahora, te comento, Rafael, que ellos vean que nosotros no somos unos auditores financieros, no somos ni siquiera supervisores. Tú en off me decía, oye, yo no soy el enemigo. Somos asesores, somos tu brazo financiero asesor. Si tú necesitas un asesor, qué mejor es sentarte con tu supervisor financiero y decirme cómo tengo que repartir esto, cómo voy a manejar, cómo debo amortizar. Y nos vamos a sentar y vamos a llegar. Sí. Y vas a terminar la obra. Ahí siempre, tú sabes que la ley señala de que quien designa al supervisor es el fiduciario, ¿ok? Quien le paga al supervisor es el contratista, lo ordena la ley, de la misma forma como que el contratista también le paga los servicios al fiduciario, pero diera la impresión como que, como a ti te designó el fiduciario, tú te vas a enfrentar al contratista y todo lo contrario, como tú lo dices, tú eres un asesor, ¿no? Exacto. Y es ahí donde yo también siempre digo, tú sabes que yo soy asesor financiero y estructurador de fideicomisos y nosotros estamos para apoyar al contratista. Nosotros nos sentamos con los supervisores y le decimos, oye, mira, estamos viendo de esta forma, creemos que el adelanto se debería repartir de esta forma, ¿tú qué piensas, no? Claro. Y colaborativamente, incluso hacemos cuadros de desembolso que nos pueden servir como referencia, no es obligatorio, pero nos da una predictibilidad de cómo se van a usar los fondos. Ahora, las funciones del fiduciario, a ti que te ha tocado, digamos, tratar con fiduciarios, lo tengo que decir en forma también muy sincera, a mí me da la impresión que el fiduciario es un custodio de las cuentas, no se involucra en la obra, ¿no? No. Claro, es como tú lo has dicho, es una empresa que se encarga de custodiar el dinero, ¿no? Así es. Y que se ejecute, digamos, de acuerdo a los procedimientos que los ha establecido. Entonces, el actor principal del fideicomiso son los supervisores. Somos los supervisores. Son los supervisores, es la verdad, no el fiduciario. El fiduciario tiene la autorización de la SBS para custodiar los fondos y lo hace bien, y es una entidad confiable, seria. Ninguna suma de dinero va a salir si es que no recibe el visto bueno del supervisor. Y ahí las entidades públicas que nos están escuchando tengan la seguridad que el fiduciario va a ser un buen custodio. Así es. El mejor custodio. Pero el actor principal es el supervisor. Claro. ¿No? Lo único, no es lo único, sino que el fiduciario nos verifica que cumplamos con los procedimientos establecidos dentro del contrato. Así ¿no? es. Tanto con orden de liberación, orden de liquidaciones, control presupuestal. Sí, pero en el contrato lo que se dice es el procedimiento, cómo se pide el dinero y cómo se rinde cuentas. Claro. Pero en ningún contrato de fideicomiso está el cronograma de ejecución de obra, el calendario de adquisición. Ellos no entran a las discusiones mensuales de oye, te di tal desembolso, ahora ríndeme cuentas. Ellos no hacen esa función, no. Para eso está el supervisor. Así es, claro. Para eso está el supervisor. Importante. Ahora, decíamos también que la ley no dice nada sobre el adelanto directo, no dice cómo se tiene que entregar el adelanto directo, y en la práctica, ¿cómo se ha venido entregando el adelanto directo? Coméntanos un poco para que los amigos... Normalmente los contratistas nos están solicitando para inicio de operaciones, implementación de oficinas, pago de seguros, SSTR, salud, SSTR, pensión, planillas del primer mes, normalmente. Gastos financieros también, ¿no? Por ejemplo, la prima de la fianza de fiel cumplimiento, si es que la hubo, se podría pedir una parte, ¿no? Un porcentaje, ¿no? Un porcentaje, mayormente. Pero mayormente, después para
movimiento de tierras, maquinaria pesada, que es la parte inicial, ¿no?, de una obra. Son los puntos específicos para lo que nos están... agregados. Ahora dime, tú y yo sabemos, pero quiero que tú lo digas, de que los pagos, los desembolsos del fideicomiso se pueden hacer generalmente, diré, a la cuenta del contratista, pero no es la única forma. También pueden haber pagos directos a proveedores. Bueno, ¿Qué aconsejarías tú? El consejo inicial es de que se vaya a proveedores, ¿no? Eso es lo que normalmente le asegura al fideicomiso, de que las cuentas se vayan al proveedor que va a abastecer al contratista de los insumos de adelanto directo o de los insumos de adelanto material, O sea, ¿no? tú aconsejas claro, que se vaya a los proveedores directamente, porque a veces el contratista tiene el dinero y en la obra te piden cualquier cosa y tú vas a comenzar a seguir dándole, y a veces te quedas sin dinero para los proveedores que son esenciales, ¿no? Maquinaria pesada, acero, ladrillos, cemento, ¿no? Que son los principales, porque el resto, acuérdate que ellos tienen sus valorizaciones, ¿no? Que tienen liquidez ellos en la mano. Oye, José Luis, un supervisor de fideicomiso tiene que ser, no sé si multidisciplinario, pero tiene que conocer de varios tipos de obra, ¿no? Porque claro, no es que el fideicomiso solo entra en edificaciones, entra en viales, entra en saneamiento, entra en defensa ribereña, o sea, claro, tú tienes mucha casuística, sí, ¿no? Tratando distintos tipos de obra. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno de que por ejemplo, te doy una consulta. Ayer justo un cliente me dice, oye, tengo que pagar por decirte, 600.000 soles en maquinaria pesada porque estoy haciendo este proyecto, ¿no? Entonces, quiero un proyecto similar a un saneamiento, ¿no? Entonces yo le digo, pero me estás pidiendo 600. ¿Y cuánto tiene esa maquinaria? Tanto. Y yo le digo, yo estoy con el doble de maquinaria y yo pago el 50% de lo que tú me estás pidiendo. Entonces, te das cuenta que esas casuísticas son las que te sirven para no ir y cotizar. Simplemente digo, acá pago 300 porque estoy pagando 600. Si estoy pagando por el doble de maquinaria de lo que tú tienes. Y hay que entender, tú como supervisor, digamos, los dimes y diretes de cada tipo de obra, ¿no? Sí, así es, ¿no? Tipo de obra y el factor externo, el climático también, ¿no? Como te comento, o sea, todo, o sea, si, como tú dices, una cosa es edificación, otra cosa es saneamiento, otra cosa es defensa ribereña, otra cosa son obras de electrificación, ¿no? Rural o urbana. Pero mira, bacán, o sea, a mí me parece súper enriquecedor como profesional ver distintos tipos de obras, sí, en distintas regiones del país, incluso, ¿no? Exactamente. Que como tú dices, selva. Sí. Ahora, dime, el día 1 del fideicomiso es el día, digamos, en donde el contratista solo recibe y todavía no rinde cuentas. Así es. ¿Ok? El día 31, para poder pedir nuevamente, tiene que rendir cuentas. Así es. ¿Ok? Y los amigos tienen que entender de que si tú no rindes cuentas, no vas a seguir recibiendo desembolsos. Es correcto. ¿No? Y coméntanos un poco, ¿cómo te ha ido en ese día a día, el día 31, el día 61? No, bueno, o sea, si llegas al día 31 y te han rendido por lo menos el 95% y ves que hay un 5%, bueno, lo pasas, lo asimilas, ¿no? Porque tampoco la obra va a parar por un 5%. Uh-huh. Simplemente ya le das una tarjeta, como es una tarjeta amarilla al proveedor, ¿no? Estás con tarjeta amarilla, a la próxima le sacas una roja. Entonces, claro. Qué buena metáfora. Sí, trabajas más o menos como el fútbol, ¿no? Entonces, porque no vas a parar una obra por, ¿qué te digo? Pues 5.000 soles, 10.000 soles, y no va a paralizar y no va a pagar a ver. Además, tú y yo sabemos de que las obras están expuestas a muchas situaciones y los cronogramas de ejecución varían, ¿no? Así es, ¿no? Por paralizaciones, suspensiones de obra, intervención social, ¿no? Que ahora están de moda. ¿No? Las famosas intervenciones sociales están de moda, y el factor climático, ¿no? Ya se viene ahorita. Que ahorita estamos entrando en un factor climático fuerte en la zona de la sierra y de la selva. Entonces, eso va a hacer que cambies cronogramas. Si bien no quieres paralizar obras, vas a ir a ritmo lento, lo cual va a generar amortizaciones bajas. Interesante, mira, vamos a ir a la tercera y última interrupción,
pero quiero tocar un tema. O sea, quiero hablarle, te voy a hacer algunas preguntas dirigidas para nuestros amigos funcionarios públicos, porque son ellos los que tienen que convencerse de que el fideicomiso de la ley es una excelente herramienta. ¿Okay? Vayamos a esa última interrupción. José Luis, antes de la interrupción te decía de que a mí me interesa de que nuestros amigos funcionarios públicos confíen en el fideicomiso de la ley, que sientan que es un contrato seguro, viable, porque está en los flujos que les pertenecen a ellos, y además la ley ha creado un estatus muy particular, ¿no? Por un lado es el constituyente del fideicomiso y por otro lado es el beneficiario del fideicomiso, porque va a ser el receptor de la obra. Cuéntales a nuestros amigos funcionarios por qué es que tienen que estar seguros de que el fideicomiso es un contrato confiable. Bueno, el fideicomiso es un contrato confiable porque, a ver, en forma paralela, ¿no? Yo lo veo de esta forma, de que el dinero, en este caso, que entregan a los contratistas, no se lo entregan a los contratistas, sino se lo están entregando a una entidad que custodia el buen desarrollo del flujo y desembolso del flujo de dinero para la obra. Acá las entidades deben estar debidamente, digamos, aseguradas de que acá no va a haber una pirámide, ¿no? Lo cual se hacía hace mucho tiempo. El contratista recibía flujo de la obra B y agarraba, como la obra A no la había terminado, pasaba el flujo de dinero a la obra A. Ah, ok. Era una pirámide. Sí, verdad, pues. ¿No? Eso con mucha frecuencia. Y dejaba normalmente que la obra B, los primeros meses, esté media desequilibrada financieramente. Hasta que consiga la obra C. Hasta que conseguía la obra C. Cuando conseguía la obra C, el dinero de la C la metía a la B. Y era una pirámide. En este caso no. En este caso, qué buena metáfora. Verificas efectivamente que el dinero que va para la obra A se vaya a la obra A, se valorice la obra A y se amortice en la obra A, ¿no? ¿Qué mayor seguridad? Qué mejor seguridad, ¿no? Y tú lo validas, liquidas y autorizas. Si no, no autorizas una segunda salida de fondos. Claro, lo que hablábamos en el caso anterior, ¿no? O sea, mes a mes te tienen que rendir cuentas, si no, no le vas a volver a dar desembolso. Y vas a ver que y también le obligas a que produzca, ¿no? Cumple con tu cronograma. Si no cumples, también tienes que ponerle tips al contratista, ¿no? A menos que sean factores externos. Claro. Ahora dime, un argumento que yo utilizo es parte de la realidad, no podemos negar la realidad. Es decir, incluso cuando la entidad recibe un documento llamado fianza y le entrega el 100% al contratista, ese contratista puede usar el dinero en lo que le plazca la gana, que luego podrán ejecutar, pero tú y yo sabemos de que sacan medidas cautelares y al final la entidad se queda sin dinero y sin obra. Y se van a arbitrajes y utilizan el dinero que han recibido para pagar sus abogados del arbitraje. El dinero del Estado. Y al final, entonces, como tú dices, se quedan sin obra. Bajo esa óptica, esto también esto no va a suceder con el fideicomiso. No debería suceder. No debería suceder. No debería suceder si todos, tanto la entidad como la empresa fiduciaria, trabajan de la mano, ¿no? Uno desembolsando dinero, el otro obligando a que produzca y que amortice. Y la obra se concluya, que es la idea, creo, de todos. Pero la bisagra ahí, José Luis, son los supervisores. Sí. Ustedes son el actor principal ahí, o sea, son los ojos y oídos prácticamente de esos cronogramas de ejecución, de esos calendarios de adquisición de materiales. Y a ver, ahora, para ir cerrando esta conversación, mira, el tiempo nos ganó y siempre digo que van a haber segundo podcast, tercer podcast y te voy a volver a invitar. ¿Estás teniendo fideicomisos de la ley en este año? O sea, ¿esta herramienta está pegando? Te voy a comentar. Sí, efectivamente. En este último mes habré recibido por lo menos unos 10 solicitudes de cotización, ¿no? Y habremos cerrado unos 4, 5, 6 contratos. Yo también siento eso, siento que ya pegó la herramienta, ya pegó la herramienta. Y están confiando en esta herramienta, ¿no? Sí, es correcto. O sea, la primera mitad del año creo que estuvo medio lento. Sí. Qué duda cabe también que con el decreto de urgencia se activó, ¿no? Ahora no se pierden los contratos de obra. Claro, ahora recuerda pues que los contratistas vienen de un proceso de pandemia, en las cuales no han tenido, ¿no? Y la poca liquidez que tenían, ya en un año de pandemia donde sus obras están paralizadas, no los han hecho ni siquiera valorizar, no han podido ni siquiera valorizar.
no ha podido trabajar. Ahora, a eso incrementale todo lo que es el tema COVID, que tenían que ponerle a tus trabajadores. Claro. O sea, el gasto financiero ha sido tan fuerte para los contratistas. Porque las fianzas se tenían que seguir renovando, renovando, por más que no había obras, ¿no? No había ejecución de obras. Y segundo, cuando ha llegado el tema que te tenías que pedir autorización a Minsa para poder recién salir a licitar, ellos tenían que autorizar y pasar todo José un Luis, protocolo. no quiero que se me vaya la Dale. pregunta. ¿Crees tú que el fiel cumplimiento también debería estar en el fideicomiso? Porque ahora solo están los adelantos. A mí me parece que sí. Fíjate, si ha salido el decreto de urgencia, que vence este 31 y ojalá, yo pienso que debería prorrogarse, ¿por qué mejor dentro del fideicomiso de la ley ponemos el fiel cumplimiento y los adelantos? ¿No te parecería una herramienta de gestión válida? Sí, yo pienso que sí. Y también se lo vas reteniendo, ¿no? Y lo retienes, lógico, lo retienes. Pero en el fideicomiso. Exacto, dentro de un fideicomiso. Buena. Eso sí, con cargo a sus valorizaciones. Con cargo a su valorización. Así es. Bien, José Luis, Y lo amarras de tal forma de que, si no, por ejemplo, si no retienes el 10%, no te suelto flujo. Y siempre Controlas bien para las entidades. José Luis, y siempre pensando en ejecutar y terminar las obras. Esa es la idea. Eso, o sea, acá tiene que ser un win-win para todos, pero el primer ganador tiene que ser la comunidad que reciba la obra. Así es. Y yo creo que ahí ya los empresarios hemos madurado, los contratistas también han entendido que el fin de este juego de las obras públicas es hacer obras. Así es. No es ganar millones tras millones, sino que la comunidad reciba obras. Así es. Oye, José Luis, muchas gracias por tu participación en este podcast. Gracias por tu visita, en donde nos hablaste pues de las funciones del supervisor en un fideicomiso de obras públicas. Ha sido una estupenda conversación para que también nuestros seguidores conozcan un poco más de esta herramienta financiera, ¿no? Yo quiero cederte unos breves minutos para tus palabras. A ver, coméntanos cómo te sentiste. Bueno, primero agradecerte por la invitación, ¿no? a formar parte de este chat, de esta entrevista, de esta reunión. Y bueno, participar y decirle tanto a las entidades públicas como a los contratistas que es una herramienta, ¿no? Que ha salido ahora y que es una herramienta que logra los objetivos. Como les comenté yo, como te comenté también a ti, Rafael, hace mucho tiempo había un contrato muy similar que se manejaba en las compañías de seguro llamada administración de fondos y que se lograron objetivos, se lograron establecer metas, trazando esos objetivos y logrando el 100% de los terminados. Y el fideicomiso es algo muy similar que prácticamente ahora ya se estableció en la ley. Buenísimo. Así es, amigos. Bueno, entonces les escuchamos a oír este podcast y también seguirnos en todas nuestras redes sociales donde van a estar este contenido y los tips que nos acaba de dar José Luis Cornejo. Síganos en Spotify y en YouTube. Así que será hasta una próxima oportunidad en Conversando con Rafael sobre créditos y negocios.